yo, me ha pasado más de una vez que me vean por la calle y digan, ah, ese es el que hace de científico en la tele, ¿no? No, soy científico, señora, sí, sí, de verdad, le juro que sí. Así que hay un poco esa confusión entre los dos mundos. Y lo otro, sí, a ver, cuando uno hace mucho de contar la ciencia, como que el mundo te exige que sepas de todo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un búho y una lechuza? Y qué sé yo, el búho, la lechuza, las orejitas, qué sé yo. Pero como contás la ciencia, la gente piensa que tenés que saber sobre todo y si no se enojan, ¿no? Así que son algunas de las cosas por ahí que hay malos entendidos con el público. Bueno, es verdad. Queríamos saber si tenés algún recuerdo especial de tu infancia o tu adolescencia que tenga que ver con tus primeros acercamientos a la ciencia. Mi historia con la ciencia no es la tradicional, ¿sí? Yo no era un niño naturalista que iba persiguiendo mariposas o levantaba las rocas a ver si encontraba algún gusano, ¿no? Me gustaba, pero tampoco es para tanto. De hecho, cuando entré a la Facultad de Ciencias no entendía muy bien qué hacía ahí, no me iba bien ni siquiera, pero después, bueno, aguanté y algo hizo clic y después me empezó a gustar mucho. Me parece que si tenemos que rascar un poco así en el pasado, está claramente mi viejo. Mi papá era químico, falleció hace varios años, era técnico químico y después estudió, no se recibió de químico, pero laburó en química toda la vida. Y tenía una actitud tremendamente científica frente al mundo, pero tremendamente, y una gran actitud docente también. Yo me di cuenta mucho más tarde, en realidad, siendo papá, me di cuenta que con cualquier pavada que yo tenía para preguntarle, o mis hermanos mismos, mi viejo paraba lo que estuviera haciendo, ¿sí? Y pensaba un poco y se tomaba la pregunta en serio, ¿no? La verdad no sé, vamos a buscar. Él era fanático de la Enciclopedia Británica, ¿no? Así que todavía hay que buscarlo en la Enciclopedia Británica, pero esta actitud de parar a ver de qué se trata, de decir no sé e ir a buscarlo, es una actitud eminentemente científica. Y me parece que eso me marcó mucho. Mi viejo, por otro lado, también era un gran inventor, ¿sí? Se pasaba inventando cosas. Curiosamente, una de las cosas que invento es una loción para hacer crecer el pelo, ¿sí? Y yo soy absolutamente peludo al lado de lo que era mi papá, así que ese invento no le anduvo tan bien. Pero me parece que más que un recuerdo particular es eso, la influencia de mi viejo en tratar de mirar científicamente al mundo. Qué lindo lo que nos contás, la verdad, muy, muy lindo. Ahora una pregunta, a ver, si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería y por qué? No la pensé, la verdad. A ver, como yo soy, la verdad, muy tímido, si no me llevo bien con las reuniones multitudinarias, y eso salvo cuando estoy dando una charla, dando clase, ahí me encanta. Tal vez el de la invisibilidad facultativa, ¿no? Como que quiero desaparecer de acá y me rajo, ¿no? Entonces hay una reunión y uno tiene que empezar a saludar gente y eso, bueno, es o irse al baño o irse a algún lado o hacerse invisible. Así que elijo la invisibilidad, que debe tener sus problemas, ¿no? Porque uno siempre se preguntó, ¿cómo cuernos es invisible, el hombre invisible? A ver, si pierde todos los pigmentos, no puede ver, ¿no? Es invisible y es ciego. O sea, no lo pueden ver, pero tampoco puede ver hacia afuera, porque sin pigmentos fotosensibles no conocemos ninguna forma de ver. Y si estás en una fiesta, ¿no? Estás en una reunión con mucha gente y te acabas de comer unos canapés maravillosos. A ver, vos sos invisible. ¿Los canapés también? ¿O la gente va a empezar a ver las porquerías que tenés en la panza? Bueno, ese tipo de cosas yo también me preguntaba cuando era adolescente, y así que supongo que algo de científico tenía por ahí. Bueno, te voy a invitar a usar mi máquina del tiempo para hacer entrevistas. Tenés un solo viaje, Diego. ¿A qué personaje del pasado te gustaría entrevistar y por qué? A ver, es muy difícil elegir uno solo realmente, ¿no? Pero hay gente que cambió la historia. Claro que cambió la historia y hay un antes y un después. Hay un antes y un después de un Marx,
hay un antes y después de un Edison, de un Franklin, de algunos milicos, y eso no me interesaría, y la verdad que entrevistarlo para ver cómo ganaron tal batalla o cómo pensaron tal cosa. Por ahí me voy un poquito más lejos, ¿no? Y me voy a cerca de la Revolución Francesa, y me trato de entrevistar y charlar un rato con Lavoisier, ¿sí? Lavoisier, el tipo que medio inventó la química, bueno, estoy exagerando un poco, pero uno de los tipos más brillantes que haya habido en la historia realmente. Era la forma en la cual él determinó los gases que había en el aire, los componentes de un montón de cosas, es absolutamente brillante. También es interesante verlo con una perspectiva actual, porque la mujer de Lavoisier, la esposa de Lavoisier, que no me acuerdo cómo se llamaba, era también una investigadora, menos conocida, pero el tipo siempre la ponía al frente, ¿no? No es como la usaba como su ayudante y ahora Juanita me va a ayudar con los tubos de ensayo. No, no, la mujer esta, que no me acuerdo el nombre, participaba muy activamente de esos experimentos y hay muchos reportes al respecto. El problema de Lavoisier es que la pifió un poquito al querer ser demasiado riguroso, ¿no? El tipo tiene un sentido, además de un sentido de la ciencia, un sentido de la ley muy riguroso, y era recaudador de impuestos en la época de la Revolución. Y parece que muy bueno, o sea, que el tipo decía, acá hay que pagar los impuestos y no me jodan. Y después de la Revolución lo mantuvieron en ese cargo, ¿sí? Él venía trabajando con el rey, lo mantuvieron en ese cargo, pero empezó a ganarse el odio del pueblo, porque el tipo iba a cobrar impuestos y finalmente lo declararon enemigo de la Revolución y murió en la guillotina, ¿no? Así que es una historia más triste, pero me gustaría ver cómo pensaba él el mundo, cómo pensaba que en el aire hay oxígeno, cómo medía el hidrógeno, cómo medía el carbono, cosas muy locas que había hecho desde lo científico. Si nos vamos de lo científico, la verdad que hay tanta gente que sería fascinante entender, meterse en la cabeza, que me costaría mucho elegir a uno solo. Bueno, me parece que la mujer se llamaba Mary, o Mary. Es muy posible, sí. Sí. Es conocida como la madre de la química moderna o algo así, digamos. Mira, yo me acuerdo de haberlo estudiado en la facu. Acá Ivonne nos escribió, se fue, pues no estoy dentro del chat, pero decía Mary no sé cuánto, decía ahí el nombre completo. Gracias, Ivonne. Así que sí, la verdad, muy, muy buena elección. Ahí está el chat. Marianne Pierrette Pauls. Toma. Bueno, a ver, si tuvieras la posibilidad de elegir otra profesión que la que has elegido, ¿cuál sería? Como te decía, yo llegué muy por casualidad a la ciencia. En la adolescencia yo me dedicaba casi por completo a otros intereses. Sigo escribiendo, escribía mucho. Trabajo en periodismo desde que tengo 15 años, empecé a trabajar en un diario, me dedicaba mucho a la música también, que yo toqué en varias bandas, y un poco también al teatro. Iría por ahí. Lo más posible es que hubiera ido por el lado de la comunicación, ¿sí? Por el lado de la comunicación en general, tal vez periodismo, pero comunicación en general. De hecho, me siento tuve mucha suerte en poder agregarle a la carrera científica el mundo de la comunicación, que era otro de mis intereses, y una comunicación en la cual puedo meter teatro, puedo meter música, puedo meter literatura. Así que seguramente hubiera ido por ese lado, por ahí terminaba contando ciencia, no lo sé, pero hubiera ido por el lado de comunicar. Bueno, a ver, si pudieras tener cualquier animal como mascota, ¿cuál elegirías? Soy muy gatuno, la verdad que hay algo con los felinos que tienen de salvaje que me encanta. Por más que un gato es una mascota tradicional, por supuesto, ¿no? Pero por más que sea una mascota doméstica y venga y te hinche las pelotas a la noche y se te duerma en el cuello y qué sé yo, mantiene cierto nivel de salvajismo que me fascina, ¿no? De pronto enloquece
un gato, una gata en una casa, de pronto enloquece y empieza a correr y a literalmente treparse por las paredes. Y bueno, ahí, como para ser modernos, se está autopercibiendo como pantera o como tigre o como tigresa o lo que fuera. Y eso es lo que me fascina, que nunca llega a ser una mascota completamente confiable o completamente entregada a la familia o la gente con la cual vive. Así que tuve muchos, ahora estoy viendo un lugar muy chiquito, así que no estoy, pero seguramente voy a volver a tener gato o gata, que me fascina esa actitud dual que tienen de, sí, te quiero, te doy bola, pero cuando a mí se me cantan. Bien, bueno, Diego es del team gato, no es tanto del team perro para todos. Yo también, yo tengo 3 y son hermosos. Y tienen sus momentos también. Bueno, a ver, esta pregunta. ¿Cómo crees que sería el mundo si solo hubieras personas que fueran copias tuyas, Diego? Un horror, el horror, como el final de Apocalypse Now, ¿no? Primero, como todavía no inventamos la partenogénesis, me parece que nos acabamos en una generación, ¿sí? Claramente nos falta algo reproductivo acá. Pero más allá de eso, la verdad que uno con el tiempo aprende la enorme importancia de la diversidad, ¿no? En un equipo, en un grupo de trabajo, en una profesión, en un laboratorio, en una escuela. Y eso es lo que realmente nos enriquece. La falta de diversidad, además de que no funciona, es aburridísima, ¿sí? Es muy aburrido tener algo muy homogéneo, ¿sí? En cualquier sentido, homogéneo en aspecto, homogéneo en pensamiento, homogéneo en hábitos, en intereses. Entonces, me parece que sería claramente un horror, además de aburridísimo, ¿no? Porque vas al otro que es igual a vos, le querés hacer cosquillas, no podés porque sabe que le estás por hacer cosquillas. Le contás un chiste y ya lo sabe, ¿sí? Te lo querés levantar y decís, no me vas a levantar si sos yo mismo, ¿no? Sería un embole realmente. Dame, no sé, un 10% de personas diferentes, a ver si podemos congeniar de alguna manera. Totalmente. Y bueno, una pregunta, a ver, sobre cuando haces cosas en la vida cotidiana, como calentar agua o cocinar, ¿te pones a pensar en todo el proceso físico-químico que está sucediendo? No es para tanto, no es para tanto. Sí está buenísimo, y lo mantengo, el tratar de tener una mirada científica frente al mundo, ¿sí? Cuando las cosas van mal o cuando no sabes bien por dónde ir, tratar de parar la pelota y pensar un poco como pensamos los científicos y como pensamos estudiantes de ciencias. Me parece que ayuda mucho realmente. Por ejemplo, te vas a calentar el agua y ves que no se calienta nunca. Bueno, ahí tenés que prender tus ojos de científica para ver qué está pasando. Pero si el agua anda bien y está calentando bien, déjala hervir, ¿sí? Si la estás pasando bien con alguien y no te preguntes qué está pasando con mis neurotransmisores, porque las hormonas, porque la oxitocina, porque seguramente va a arruinar un poco la fiesta. Entonces, la respuesta es sí, pero hasta ahí. Tampoco exageremos porque hay cosas que tenemos que admitir que está muy bien no verlas siempre desde el ámbito, desde la óptica de la ciencia. ¿Hay ciencia detrás? Seguro, porque hay ciencia detrás de todo, pero va a funcionar igual aunque vos no te la preguntes. Entonces, la respuesta es sí, con ciertos límites. Bueno, nos gustaría hacerte una pregunta que dejaron acá algunas en el chat. ¿En qué lugares te sorprendió encontrarle un sentido científico a la vida? En todos, en la vida cotidiana, sí, no, la verdad que en todos. En principio, un poco lo tuve que hacer profesionalmente porque esa es la ciencia que a mí me gusta contar. Yo en este momento al menos no hago periodismo, no cuento noticias de la ciencia, sino que cuento la actitud de la ciencia. La ciencia no te esperás en el baño, en la cocina o en el bondi. Entonces, cuando ves que todo el mundo canta en la ducha porque se escucha bien, bueno, te empiezas a preguntar, ¿y por qué se escucha bien en la ducha? ¿Es el tamaño? ¿Es el agua caliente? ¿Es que los azulejos? Me refiero
a cosas que están ahí, que por ahí profesionalmente las tuve que ir a buscar, pero después me siguen sorprendiendo, ¿no? Hay un montón de cuestiones, en la cocina ni que hablar, las relaciones humanas ni que hablar, el sueño ni que hablar, ¿sí? Vamos, hay un experimento universal que nos pasa a todos todas las noches, últimamente nos pasa bastante mal o bastante raro, que es esto de dormir o de soñar. Epa, epa, si hay ciencia escondida en esos lugares cotidianos. Y eso me parece fascinante. Y ahí es donde yo encuentro que eso no es o no debiera ser privativo de los investigadores profesionales, ¿sí? Cualquier persona debiera poder y querer preguntarse estas cosas y saber dónde buscarlas, sea en internet si las fuentes son fidedignas o con amigos, amigas, con investigadores que anden dando vueltas. Entonces, me parece que la ciencia en la vida cotidiana es la mejor excusa que tenemos para contar lo maravilloso de la ciencia. Ahora, muchos de ustedes que están escuchando seguramente son estudiantes de ciencias o de ingeniería. No nos tenemos que convencer de que es maravilloso. Al resto del mundo muchas veces sí lo tenemos que convencer. Y la mejor excusa es encontrar cuestiones de la vida cotidiana. Porque si vos vas con algo que a vos te fascina, pero es muy técnico, muy chiquito, lo que fuera, difícilmente puedas seducir al resto del mundo. En cambio, con estas cosas que nos pasan a todos, ¿sí? Recién me preguntabas, Melissa, por el tema de vas a calentar agua, ¿no? Un experimento tan pavo, ¿no? Si vos vas a calentar agua en poner una pava eléctrica o una pava que pones en el fuego y te quedas mirando el agua, no hierve más. Tarda muchísimo más que si te vas a hacer alguna pavada en tu casa y volvés. Bueno, ¿eso no es un experimento? ¿Y no hay ciencia ahí metida? Pero claro que sí. Y eso hay gente que lo estudia. Hay gente que estudia el paso del tiempo dependiendo de las cosas que haces o que no haces. Bueno, nos pasa permanentemente eso. Yo creo que nuestra responsabilidad en tanto científicos, en tanto divulgadores, es contarlo con entusiasmo y tratar de fascinar a la gente. Bien. Y acá voy a hacer mi última pregunta, después le paso a Mati. Si pudiéramos ponerte en una cámara criogénica durante 100 años, cuando te descongelen, ¿cuál sería la primera pregunta que harías? ¿Dónde es el baño? 100 años congelados, ¿sabes el pis que acumulás? Obvio, tenés ahí corriendo. Nada, es muy buena, es muy buena. A ver. Es muy buena, es algo que nos preguntamos todos, ¿no? Un día nos despertamos en el futuro y ¿qué onda? Es curioso que hayas pensado en 100 años, ¿no? Porque es una buena división. No es tan en el futuro como para que no entendamos nada, y no es pasado mañana como para que las cosas sean bastante evidentes, o los celulares son mejores, no sé, dentro de unos años. En 100 años, ¿no? Una cosa que preguntaría es qué pasa, ¿cuánto vive la gente? ¿Cuánto está viviendo la gente ahora? ¿Es verdad que se extendió la esperanza de vida al doble, al triple, o que somos inmortales? ¿No? Eso por eso, no sé si una de las primeras cosas, pero seguramente lo preguntaría. Y después miraría, ¿no? Me haría invisible, porque te acordás que hace un rato nos habíamos hecho invisibles, y me iría a ver todo lo que está pasando, ¿sí? Iría a ver, bueno, de qué se trata la tecnología, las relaciones humanas, todo, ¿sí? Qué está pasando en la ciencia, en la educación, en la salud. Parece que es una gran oportunidad para hacer la mosca en la pared que mira a entender de qué se trata. Es una pregunta que está muy buena para hacérsela, esa realmente pensar, ¿qué pasaría si yo despierto dentro de 100 años? ¿Qué sería lo primero que yo preguntaría? Yo preguntaría si todavía existe la comida como nosotros la conocemos. Porque Mira. Entonces, hay hamburguesas, hay papas fritas. Tal vez todo van a ser hamburguesas y papas fritas. Tal vez, o no sabemos. Bueno, yo preguntaría eso. Bueno, Mati, ahora te dejo con tus preguntas. Genial. Ahí sería medio un bajón que sean todos hamburguesas y papas fritas. Espero que por lo menos haya hamburguesas veganas. Cuestión, ahora yo te voy a hacer una pregunta que escribí recién acá en el chat. Sí, después arranco con las que nos fueron dejando estos días. Pero acá ponen si hay alguna rama nueva de la ciencia que te llame la atención.
Además de lo que ya venís trabajando, ¿otra cosa nueva en este momento que te gustaría trabajar? Uno no podría bandearse tanto hacia nuevas ramas, pues uno está ya muy formateado. Te diría dos, ¿sí? Por un lado, obviamente, el mundo de lo pequeño, ¿sí? Las sorpresas que hay, como decía Richard Feynman, las sorpresas que hay en lo más chiquito, que todavía estamos tratando de entender. Dentro de eso está la nanotecnología, pero también lo que pasa con las partículas elementales y así sucesivamente. Sé poco y nada de esto, pero lo poco que me cuentan colegas, la verdad que me parece fascinante. Y el otro tema es que realmente en los últimos 20 años lo que se denomina neurociencia cognitiva, o sea, entender por qué hacemos lo que hacemos, también avanzó muchísimo. Sobre todo avanzó en el laboratorio, ¿no? Yo te pongo frente a un test, a una computadora, a una película o lo que fuera, y medio puedo entender por qué haces lo que haces y qué tiene que ver con tu actividad cerebral. Lo que falta es llevar esa neurociencia cognitiva, esa psicología cognitiva al mundo real, a cómo funcionan las personas, no en el laboratorio, sino en la vida diaria. Y eso me parece que es fascinante y es el camino, es lo que se está viniendo, no es lo que se viene, lo está ahora y cada vez vamos a entender más. Lo cual da un poquito de miedo, pero también es fascinante. Sí, es verdad, aparte las dos cosas que dijiste son dos cosas que van avanzando mucho ahora, muy rápido y que tienen un montón de incertidumbres alrededor que uno queda. Bueno, Sí. esto de las nanotecnologías, uno dice, bueno, increíble todo lo que se puede hacer, pero también qué impacto puede llegar a tener si uno es descuidado. Entonces, como, increíble. Bueno, ahora pregunta sobre tu carrera. ¿Cuál de las investigaciones que has realizado a lo largo de toda tu carrera te causó mayores dificultades? O sea, que te parecía imposible, que Y, a ver, pudiste como lograr o no, pero la más compleja. Y no sé si más compleja, pero la más imposible fue la primera, estoy seguro. Yo empecé a laburar en investigación temprano en la carrera de grado, en la cátedra de Fisiología Animal de la Facultad de Ciencias de la UBA. Y el director de la cátedra, el director del laboratorio, era un tipo que le interesaban mucho las comadrejas, porque son interesantes, ¿no? Son marsupiales, son bichos que nacen de una manera muy poco desarrollada, como todo marsupial, entonces tienen que guardarse en la bolsa de la mamá, tipo canguro, para terminar de desarrollarse. Y mi tarea era medir el ritmo de temperatura, el ritmo circadiano, el ritmo diario de temperatura de las comadrejas, pero había que medirlo internamente, ¿no? Y los comadrejas son bichos bastante complicados, ¿sí? Si le das un dedo y te vuelven un muñón, más o menos. Y básicamente la temperatura axilar no funciona mucho en las comadrejas. La oral, menos todavía, no le vas a meter un termómetro en la boca. Entonces, ¿qué te queda sino la temperatura rectal de las comadrejas a ser medida manualmente, por otro lado? Y esa fue mi primer tarea, determinar la temperatura, el ritmo de temperatura de las comadrejas en cautiverio, porque además son también bastante primitivas en cuanto al control de la temperatura, por eso me interesaba este ritmo. Y fue un quilombo hacerlo, fue cualquier verdura, y empecé bastante mal porque me habían dado un cuartucho totalmente erróneo para laburar, y yo lo tuve que acomodar, limpiar, y tiré un par de pastillas de insecticida, de esas que se prenden fuego, tipo Gamexane, y me fui a casa todo feliz. El fin de semana volví el lunes y estaba buscado vivo o muerto en la universidad porque el laboratorio de al lado trabajaba con vinchucas. Entonces mi maldito insecticida les había arruinado 2 años de experimentos, lo cual, bueno, me desaparecí por un tiempo prudente y después volví a tomarle la temperatura rectal a mis comadrejas. Terrible, ¿cómo saliste después adelante después de haber matado todas las vinchucas? Qué difícil. Bueno, pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta o en qué momento te hizo el clic? Creo que algo estuviste diciendo, pero más en algo específico, de que nada, te gustaba y te quería dedicar a esto de la divulgación, de la publicidad y de trabajar de esa manera con ciencia. Como usted decía, la comunicación vino antes de la ciencia. Yo venía laburando en eso hace rato. Lo que pude hacer después de entrar en la facultad fue ir juntando esos mundos. Primero para hacer periodismo, ¿sí? Yo trabajé en varios diarios, eso, en Página, en Nación, en Clarín, en Perfil, haciendo periodismo, contando noticias.
con el tiempo vi que lo que a mí más me gustaba y más me divertía hacer no era contar las noticias de la ciencia, sino el pensamiento científico, o sea, lo que está detrás de esas noticias. Y ahí, todavía dentro de la facultad, y sobre todo después, pude empezar a desarrollar eso que sería comunicación o divulgación científica, aprovechando mis otros intereses, aprovechando intereses artísticos, literarios, contarlo de una manera que a mí me divirtiera mucho y esperaba a una parte del público también. Entonces fue todo un proceso, ¿no? Que nació en la comunicación, después pasó por la ciencia y después fue juntando esos dos mundos. Y me siento muy afortunado en eso, de poder hacer las cosas que más me gustan. Me sentía muy raro haciendo uno y no el otro, o sea, haciendo ciencia y no contándola, o contando la ciencia sin hacerla. Y por suerte, por ahora puedo hacer ambas cosas. Qué genial. Pregunta, ¿qué investigación estás realizando en este momento? ¿Y cuánto tiempo llevas en esa investigación? Estamos todos partidos al medio, ¿no? Con la coyuntura, con la pandemia, con este temblor, pero hay algo maravilloso que está pasando, que es que hay un experimento universal que nunca se dio, que la enorme mayoría de científicos y científicas en el mundo están dedicándose a un único tema. Estamos poniéndonos a prueba, ¿no? ¿Qué pasa si todos nos ponemos a laburar más o menos en lo mismo, aunque sea de distintos costados? En nuestro caso, no trabajamos ni en inmunología, ni en virología, ni nada, pero estamos muy interesados en el efecto de la cuarentena, el efecto del aislamiento social sobre los ritmos circadianos y sobre el ciclo de sueño. Entonces estamos trabajando en esto, tanto en estudios comparativos. Nosotros teníamos una base de datos de un mapa del sueño en Argentina, que de paso los invito a completarlo, se llama Crono Argentina, ¿sí? Si lo googlean, cronoargentina.com.org, es una encuesta. Nosotros teníamos un montón de datos. Después la pasamos también. Vale. Teníamos un montón de datos ahí y dijimos, podemos aprovechar a esa gente que colaboró con el proyecto y pedirles de nuevo, ahora durante la pandemia, durante el aislamiento, que de nuevo nos completen una encuesta de ritmos circadianos y sueño. Entonces estamos comparando eso. Y además estamos empezando a medir esto mismo en centros de aislamiento, donde la gente que está infectada está guardada por un tiempo, y en personas que tengan que estar en cuarentena durante mucho tiempo. Si pase lo que pase, una persona de la tercera edad, las personas con ciertos riesgos de salud, los chicos hasta que no empiecen la escuela también van a estar guardados mucho tiempo. Estamos midiendo los ritmos, la exposición a la luz, una serie de cuestiones, para con eso poder hacer recomendaciones que nos parece que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. No solamente para dormir mejor, sino también porque un buen ciclo de sueño, un buen ciclo circadiano, te mantiene sano y activa el sistema inmune. Y ahora todos queremos el sistema inmune ande fenómeno. Entonces, nuestro aporte dentro de todo este quilombo general es abordarlo desde el sueño y desde los ritmos circadianos. Tremendo. Increíble todo la información que se puede sacar de ahí, lo que se puede hacer. Sí. Genial. Y más pensando esto, bueno, también de lo que decías recién, de todas las situaciones particulares de cada grupo, si se quiere, y sus particularidades que tiene frente a la pandemia, esto de la gente de edad mayor, los inmunodeprimidos, los niños, y que a todos los va a agarrar de una forma distinta. Qué complejo. De todo lo que vos haces, ¿qué es lo que más te gusta de la investigación con todo esto? De la investigación, a esta altura del partido, yo estoy poco en la mesada, ¿sí? La verdad que no estoy pipeteando, no estoy con los animales, bueno, a veces con los sujetos humanos sí, porque hay que interactuar de otra manera. Lo que me fascina es la interacción con la gente, más que con los tubos de ensayo y con los ratones o los hámsters o lo que estemos usando. La gente en este caso, siendo los estudiantes de doctorado o de grado, investigadores jóvenes, postdocs, es ese momento en el cual un estudiante, una estudiante, viene con sus datos del último experimento, fascinada por lo que encontró, y nos ponemos a interpretarlo, nos ponemos a analizarlo y encontramos algo, pero este experimento se está diciendo tal cosa, y lo juntamos con tal otro, entonces tenemos que hacer este tercer experimento. Ese momento
realmente es maravilloso. Si vos te dedicas a la ciencia, todos los días hay algún tipo de descubrimiento que no le importa a nadie, ¿sí? Te importa a vos, a tus estudiantes y a alguno más que trabaja en Singapur en el mismo tema. Pero ese momentito en el cual, en cierta manera, le robás un secreto a la naturaleza, pues está llena de cosas y nosotros lo que hacemos es espiar. Entonces ese momentito en el cual le robamos ese secreto y por un ratito nomás, los únicos que conocen ese secreto somos nosotros y la naturaleza, es lo más, ¿sí? Creo que por eso hay que dedicarse a la ciencia, por ese ratito nomás, o ese ratito diario o cotidiano que tenemos. Y por más que yo no esté en el experimento práctico, que no estoy haciéndolo, participo de esos ratitos. Y eso es lo que más me gusta y espero que dure por mucho tiempo todavía. Ay, qué lindo, me encanta. Cosa que nunca viví todavía, pero espero vivir en algún momento. Sí, claro. Re lindo. Pregunta, esto ya es más, hasta a mí me hace acordar de cuando lo veía, pero pensando en el programa que tenías hace un tiempo de Proyecto G, lo que nos preguntaban los estudiantes en estos días es, ¿qué te llevó a hacer ese programa? ¿Qué fue lo que te inspiró en hacer el programa? Y si hay alguna experiencia que nos querrías contar de cuando hacías eso. Yo venía trabajando en divulgación científica hace rato, en distintos medios, ¿sí? En medios gráficos, escribiendo, en libros, en guiones de tele, en contenidos, y en un momento hubo algo que cambió la historia, que fue Adrián, ¿sí? Adrián Paenza, cuando Adrián, junto con su productor, con Claudio Martínez, deciden que, bueno, ¿por qué se lo conoce a Adrián? Por matemático, pero sin embargo hacía periodismo deportivo y periodismo político. Entonces deciden que Adrián tiene que hacer un programa de divulgación científica, ¿sí? Que no se había hecho hace mucho tiempo en Argentina. Y la rompe, ¿sí? Científicos Industria Argentina fue una cosa de locos. Duró 11 temporadas, en gran parte por la figura de Adrián, también por todo un equipo que mostraba la ciencia de otra manera. A mí me encantó eso realmente. Yo participé desde el comienzo de Científicos, pero con el tiempo... Científicos de Industria Argentina, ya el título te dice, quieren contar lo que hacen los científicos y las científicas argentinas. Está muy bien, hay que contarlo. Y yo quería contar otra cosa. Yo quería contar esto que venimos hablando, ¿no? La mirada científica, la actitud curiosa, la ciencia en la vida cotidiana. Y entraba poco, porque era un programa de 1 hora, entonces no podíamos dedicarnos mucho a eso. Entonces surgió naturalmente la posibilidad de hacer otro programa basado enteramente en la ciencia cotidiana, con mucho humor, con personajes, con muchas analogías, con metáforas, con ficción, y eso no hubiera sido posible si no hubiera sido por la coyuntura. De pronto había un canal que antes no existía, llamado Canal Encuentro, que fue una gran sorpresa. Era el canal del Ministerio de Educación y lo veía un montón de gente. Y estaba bueno, y por ahí estabas haciendo zapping y te quedabas viendo un documental de la tortuga del Amazonas, porque estaba bien hecho. Eso nunca había pasado, ¿sí? Entonces tuvimos esa oportunidad de presentar varias propuestas en Canal Encuentro, que en ese momento estaba realmente muy arriba, y funcionó muy bien. Hicimos 7 temporadas y la verdad nosotros nos divertíamos, pero como locos. Fue muy divertido ese momento. Desde pensar el programa hasta grabarlo, hasta ver después cuál era la reacción del público. Y tuvo muchísima reacción, todavía lo pasan, si todavía lo repiten en Encuentro, a veces en TV Pública o lo que fuera, así que estoy súper chocho con lo que pasó con ese programa, y lo más importante es eso, ¿sí? Éramos muy rigurosos, porque la ciencia que contábamos estaba bien, entre comillas, porque o nosotros lo habíamos investigado o porque teníamos expertos que nos asesoraban. Pero una vez que el rigor estaba asegurado, todo vale, ¿sí? Hay que hacer un programa de tele. Es un programa por el cual la gente, haciendo zapping, se quede viéndolo y ni se dé cuenta de que es un programa de ciencia. Y creo que en parte lo logramos. Por ahí nos quedaron cosas sin lograr, pero en parte lo logramos y nos divertimos mucho haciéndolo. Qué bien, sí, yo era de esas personas que se quedaban viéndolo. Y todavía cuando lo encuentro lo hago, así que nada, creo que muy bien. Marcó un montón de cosas en una generación, bueno, varias, en un par, que nada, nos hacen recordar ese programa, las cosas que tenía y que se puede hacer divulgación de otra manera. Que nada, hoy incluso es un problema esto de, a veces cuando uno piensa en la divulgación y cómo contar lo que se hace dentro del círculo más cerrado de la ciencia y de la investigación, bueno, cómo abrir
todo eso y está tu experiencia y toda esa experiencia acá de la Argentina que uno puede tomar como para narrar algunas cosas. Y ahora metiéndome en esto de divulgación. ¿Crees que el lugar de la divulgación de ciencia va a tomar otro rol, otra figura, otro paradigma en este post-pandemia? Ojalá que sí, no soy tan tremendamente optimista. La ciencia sí va a tomar otro lugar. La verdad que dentro de esta tragedia, pues no deja de ser una tragedia, el lugar que está ocupando la ciencia en el imaginario de un Estado es distinto. La gente quiere saber qué están haciendo investigadores, y cuando el presidente dice, tomo las decisiones basadas en evidencia que me dicen los expertos, a nosotros nos parece obvio, ¿sí? Pero no es tan obvio para el mundo, y eso espero que sí haya llegado para quedarse, que un gobierno no solamente apoye a la ciencia, sino que se apoye en la ciencia para tomar decisiones basadas en evidencia. Las políticas públicas no pueden ser basadas en una campaña, en opiniones, en encuestas, en pálpitos, tienen que ser basadas en evidencia, y la que da evidencias es la ciencia, ¿sí? Sin embargo, te decía que no era tan optimista porque en este momento, que es la gran oportunidad para que despeguen los periodistas científicos, para que quienes saben comentar, traducir, hay muchos verbos posibles, comunicar la ciencia, estén en primer plano, no está sucediendo. Fíjate que los que están contando las noticias y no son expertos en contar la ciencia. La cantidad de economistas que están diciendo una pavada tras otra, y lo permitimos, ¿no? Como público lo permitimos, con lo cual no estoy tan seguro de que haya un cambio rotundo en la comunicación de la ciencia. Tenemos periodistas científicos profesionales en Argentina excelentes, ¿sí? Y muy bien formados. De hecho, en la UNL hay todo un departamento de divulgación científica que funciona bárbaro, ¿sí? Pero no se les da mucho espacio en los medios, ¿sí? No es que los periodistas y las periodistas científicos, científicas tienen mucho lugar en diarios, radios o lo que fuera. Así que un poquitito más puede ser, pero no creo que haya un cambio rotundo. Tenemos que laburar mucho nosotros, investigadores, estudiantes, comunicadores también, para que realmente se llegue a que quienes cuenten las noticias de ciencias estén formados para contar noticias de ciencia. Va a mejorar, pero tenemos que trabajar. Totalmente, mucho. Pero sí, coincido totalmente. Ahora una consulta con lo que decías antes de lo que estaban investigando ahora con esto de, bueno, reloj biológico y todo lo demás. Nos preguntaban, bueno, en estos tiempos de pandemia, que muchos del reloj biológico le cambia de diferentes maneras, ¿pensás que va a causar algún efecto? O sea, con esto que yo vine investigando, igual de otra manera, si va a causar algún efecto para la vida posterior o cómo uno volvería, entre comillas, a la vida cotidiana, y si ese retorno a la vida cotidiana, a la vida diaria, de la manera que sea, porque uno no prevé que sea de la misma, o sea, no se visualiza que va a ser igual que hace 6 meses, sino que será de otra manera. Si en ese retorno se restablecería todo lo mismo en su ciclo tradicional del reloj biológico, o quedaría de alguna otra manera con un efecto secundario, alguna variable. Nuestro sistema nervioso es extremadamente plástico, quiere decir que responde muy bien a los cambios. Así estamos respondiendo ahora. Si frente a la falta de rutinas, frente a la falta de horarios muy sólidos o establecidos, nos estamos yendo al carajo, ¿sí? Nos dormimos a cualquier hora, nos despertamos a cualquier hora, no vemos luz de día, que es importante para esto, y eso tiene efectos, ¿sí? Si eso se vuelve crónico, nosotros somos bichos que evolucionamos para ser diurnos, o sea, para dormir de noche y dormir una cantidad de horas por día. La cantidad no está tan mal, porque veníamos muy deprivados de sueño. Y ahora está claro que estamos durmiendo un poco más. Lo que sí está mal es que no dormimos en los horarios adecuados. Si esto se mantiene durante mucho tiempo, si tenemos una desincronización crónica, y, a ver, el cuerpo lo va a cobrar, ¿sí? Claramente vamos a estar más susceptibles a infecciones, vamos a estar de mal humor, vamos a estar somnolientos, posiblemente vamos a tener mayor sobrepeso, además de que nos estamos comiendo todo, vamos a tener más sobrepeso por no dormir adecuadamente. Pero esa misma plasticidad que nos permitió adaptarnos a esta situación tan rara, también nos va a permitir adaptarnos a la vuelta. En general, el sueño se adapta bastante bien a los cambios.
pero vamos a tener que ser bastante prusianos, es decir, que bueno, ahora me tengo que obligar a acostarme todas las noches a la misma hora, despertarme más o menos a la misma hora, nos va a costar y al principio vamos a extrañar un poco la falta de horarios, pero el cuerpo lo necesita. ¿Sí? El cuerpo necesita ese mínimo de horas de sueño por noche, dormir mejor, sin tanta incertidumbre, estamos todos muy ansiosos, con lo cual tampoco estamos durmiendo tan bien. Vamos a extrañar soñar más. La gente reporta que está soñando más y soñando cosas raras, lo cual es lógico. Soñamos más porque al dormir más y no despertarnos con alarma, como soñamos varias veces por noche, recordamos el último sueño, que es el más largo. ¿Sí? Entonces, cuando te despertaste, acabás de soñar y te acordás de eso. El contenido, bueno, puede ser por la incertidumbre o la ansiedad que te cause sueños raros. Un poco vamos a extrañarlo, ¿sí? Esta laissez-faire, esta cosa de, bueno, me acuesto cuando quiero, me levanto cuando quiero, pero la verdad que no es sano mantenerlo durante mucho tiempo. Es verdad. Acá una que nos dejaron en el chat, también similar a eso, dice si te consideras búho o alondra respecto a tu reloj biológico, no, a tu reloj circadiano. No, a ver, la gran mayoría de nosotros somos intermedios, ¿sí? Búho y alondra puede ser sutil, o sea que somos un poquito matutino, un poquito vespertino, en tal caso soy un poquitito alondra, o extremo. El asunto es cuando son extremos, cuando son personas matutinas extremas, que se levantan muy temprano, están fenómeno a la mañana y a la tardecita ya están medio zombies, o personas vespertinas extremas, que les cuesta mucho levantarse a la mañana y están bien hacia la tardecita o hacia la noche. En ese caso es cuando por ahí tu reloj interno no está tan de acuerdo con los horarios que te propone la sociedad. Y ahí empieza a haber conflictos que se llaman jet lag social, ¿sí? Yo quiero hacer una cosa a tal hora, pero el mundo me exige que lo haga en otro momento. Entonces yo soy neutro tirando a un poquito alondra. La mayoría de ustedes, ¿sí? por el grupo etario, tienden a ser más búhos, porque uno no es igual toda la vida. Los adolescentes, los jóvenes adultos, tienden a ser más búhos, ¿sí? De hecho, uno podría preguntarse cuándo es el fin de la adolescencia, ¿no? El principio, uno podría decir, y bueno, que eso es la pubertad, cuando cambian todas las hormonas, todo se vuelve medio chiflado. Pero ¿cuándo termina la adolescencia? ¿Termina cuando te vas de la casa de tus viejos? Y si es así, termina a los 30 y pico, ¿no? Últimamente. Un posible marcador del fin de la adolescencia es cuando ese ritmo tan tardío, eso de ser tan búhos, comienza despacito a hacerse más temprano. Entonces ustedes, que son adultos jóvenes, ya pasaron posiblemente por el pico de ser tan noctámbulos y están de a poquito corriéndose hacia horarios más tempranos. Creo que eso responde lo que habían preguntado. Otra que nos dejaron es si aportó algún estudio a la comunidad científica sobre enfermedades que se relacionan con el reloj biológico anormal. De nuevo, no terminé de entender. ¿De nuevo? Pues la pregunta es si vos, todo lo que investigaste y demás, ¿aportó algún estudio a la comunidad científica sobre enfermedades que se relacionan con el reloj biológico anormal? Anormal, ok, sí, por supuesto. En muchas enfermedades crónicas, enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas, enfermedades cardíacas, se ve una alteración del ritmo, ¿sí? Se ve una alteración del reloj biológico. Nosotros, sobre todo, hacemos investigación preclínica en modelos animales, pero hemos trabajado también en enfermedades directamente en conjunto con médicos, por ejemplo, estudiando el reloj biológico en pacientes con enfermedad de Parkinson o con enfermedad de Huntington, que son enfermedades neurodegenerativas, y vimos que podría utilizarse cierta alteración en el reloj biológico, un marcador bastante temprano de estas enfermedades. También trabajamos con médicos clínicos para ver cómo se alteraba el reloj biológico cuando hay otras patologías, por ejemplo, patologías de riñón, algunas cosas cardíacas. El reloj está en todos lados, ¿sí? Pervade a toda la fisiología, con lo cual, si el reloj anda mal, el cuerpo posiblemente va a andar mal, y si el cuerpo anda mal, posiblemente va a generar que el reloj no marque las horas de la mejor manera. Así que sí, si bien no es nuestro fuerte, hemos hecho bastantes estudios en patologías humanas, y también en situaciones no patológicas, cuando las personas tienen que trabajar de noche o trabajar en turnos de trabajo rotativos, cómo eso influye sobre su reloj biológico y sobre su salud. Tremendo.
Una pregunta que nos dejaron acá es, ¿qué tan estudiado está y de qué manera lo llevan a cabo a los cronobiofármacos? ¿Y cómo piensas que impacta en lo bioético y en lo económico si se comercializan, por ejemplo, a nivel nacional o internacional? A ver, vos das un remedio, das un fármaco porque querés curar o tratar algún síntoma, ¿no? Y en general, todos esos fármacos tienen también efectos secundarios. Tomás aspirinas porque te duele la cabeza y es posible que esa aspirina te cause acidez en el estómago, ¿no? Y así sucesivamente. El asunto es tener en cuenta a qué hora das ese fármaco. Eso es una disciplina que se llama cronofarmacología, que estudia cómo es el efecto de una droga dependiendo del momento en el cual se lo esté administrando. Tanto el efecto deseado, lo que vos querés que haga, que la aspirina sea un antiinflamatorio, que no te duele la cabeza, como lo que no querés que haga, que te cause acidez. Entonces, para muchos fármacos se ha encontrado que hay un horario óptimo para el tratamiento, que hace que funcione bárbaro, haga lo que vos querés que haga, pero haga mínimamente lo que no querés que haga. O sea, minimizar los efectos tóxicos y aumentar los efectos deseados. Esto te lleva a algo maravilloso, que es que podés bajar la dosis del fármaco. Si sabés en qué horario dar una droga, puedes dar menos dosis. Y eso ya de por sí te disminuye los efectos secundarios. Ponele, una droga contra el cáncer. ¿Sí? Hay drogas que son bárbaras, hacen pelota al tumor, hacen pelota a las células tumorales. El problema es que también son poco discriminadoras y pueden hacer pelota a otras células. Entonces se sabe que para muchos de estos fármacos, a determinados horarios, son mucho más específicas por las células tumorales que por las células normales. Entonces, hay pocos remedios, la pregunta era qué pasaba con la industria farmacéutica o con el sistema de salud. Hay pocos remedios que tienen como indicación un horario particular. ¿Sí? Pues nos falta todavía mucho y los médicos no lo manejan mucho esto. Un médico cuando te da un remedio te dice, tómalo cada 4 horas, tómalo después de las comidas, como para mantener un nivel constante de ese fármaco en sangre. Y nosotros lo que queremos mostrar es que eso no está bueno en muchos casos, sino que en un momento lo querés alto y en otro querés que esté lo más bajo posible. No, de nuevo, es investigación y comunicación. Totalmente. La última que tengo para hacerte es que nos gustaría que nos comentes sobre el estudio que hicieron sobre el ciclo de sueños en niños de en edad escolar y cómo afecta a su rendimiento. No fue en niños, fue en adolescentes. Por esto que yo te decía hace un rato, Matías, te decía esto de que los adolescentes son típicos búhos, o sea, hacen todo más tarde y uno piensa que es algo cultural, que es social, y claro, chatean a cualquier hora, se van a bailar, hacen la previa a las 2 de la mañana, se quedan con la tablet o viendo tele. Sí, hay mucho de cultura, ¿sí? Distintas culturas hacen las cosas más temprano o más tarde, pero en los adolescentes esa cultura se monta sobre su reloj biológico. Las agujas del reloj biológico de los adolescentes apuntan hacia más tarde. Todo bien, el problema es que al día siguiente la escuela secundaria, el turno mañana de la escuela secundaria, empieza absurdamente temprano, 7 y pico. Y los pibes están dormidos, literalmente dormidos. Ustedes se van a acordar de hace unos años, estaban dormidos en las primeras épocas. Y encima, como se supone que venían más fresquitos, les ponían matemática, física, ¿no? Y no está bien eso. Entonces nosotros estudiamos eso en mucho detalle en estudiantes de primero, de tercero y de quinto año de secundario y encontramos exactamente eso, ¿sí? Que el horario depende muchísimo de lo que tengan del reloj que tengan en la cabeza, su rendimiento escolar depende de esto, si faltan más, si se enferman más, depende muchísimo del reloj biológico de los adolescentes. El paso que viene después es, ok, ¿cómo curamos esto? El tratamiento más fácil es retrasar el horario de inicio de la escuela secundaria. Cuando uno dice esto, los adolescentes están chochos y el resto pone el grito en el cielo. ¿Sí? La directora, un docente, una mamá dice, no, es un desastre. Pues están pensando, vamos a decir, que empiecen a las 10 de la mañana. Eso. No, estamos diciendo que empiecen media hora más tarde, 40 minutos más tarde, no antes de las 8. Eso ya te es una diferencia. Idealmente, ojalá empezaran a las 9. Pero si empezás a las 9, tenés problemas con el turno tarde, tenés problemas con el transporte, tenés problemas con el trabajo de los padres. Empezando a las 8, 8 y cuarto, todo eso se puede arreglar. Hay muchas pruebas en el mundo de que se puede hacer bien y la diferencia para estudiantes es enorme. ¿Sí? Con lo cual vale la pena al menos plantearnos qué podemos hacer. Muy bien, increíbles. No me imaginaba que era
no sé, con media hora uno hacía tantas diferencias en eso. Bueno, nada, ¿te sigue haciendo algunas preguntas más, Meli? Bueno, y ahora vamos a la varieté de preguntas. Dale. Así que acá puede haber lo que sea. Bien, acá uno de nuestros compañeros nos dejó una pregunta que, con respecto a la evolución que hubo en la física, de la clásica a la cuántica, ¿crees que afectó en los estudios de la biología o en la manera de percibir el mundo? Sí y no. O sea, no, porque la cuántica es algo muy específico del mundo de lo infinitamente pequeño. Y acá hay mucha truchada, yo no soy ningún experto en cuántica, ¿sí? Pero hay mucha truchada de aprovechar la cuántica para explicar cualquier cosa, explicar el comportamiento humano, explicar cosas que no tienen nada que ver con la física cuántica, ¿sí? Nosotros no tenemos principio de incertidumbre en tanto humanos, eso ocurre a nivel de partículas, ¿sí? Entonces, claramente, desde ese punto de vista, no. ¿Sí? No ha influido en nada. Sin embargo, como ha sido una aventura de pensamiento tan enorme, tan revolucionaria, esto de atentar contra la intuición, me parece que sí, lo poquito que sabemos, en mi caso desde la biología, te hace repensar un poco las cosas. ¿Es como lo estoy viendo? ¿Hay algo que se me está escapando? La cuántica es absolutamente antiintuitiva y a veces hay que tener un poquitito de antiintuición cuando uno piensa un experimento, cuando uno interpreta un experimento. Bien, bueno, a ver otra dice. Dicen que una vez mencionaste, hablar del cerebro es un viaje hacia nosotros mismos a través de las puertas de la percepción. El cerebro es lo que somos, habla de nosotros mismos. ¿A qué hace referencia y de qué forma el cerebro habla de nosotros mismos? Bueno, las puertas de la percepción hace referencia a Jim Morrison y The Doors, ¿sí? Es la banda de California de los 70. El nombre de The Doors, el nombre de las puertas, viene de un libro que se llama Las puertas de la percepción, ¿sí? Un libro que había escrito Aldous Huxley, contando sus experiencias con una droga alucinógena, con la mescalina. Pero a su vez, Huxley había tomado el título de un poema de William Blake que decía: si las puertas de la percepción se abrieran, todo aparecería al hombre como es, infinito. Chan. ¿Qué nos dice esa frase? Que solo conocemos el mundo a través de los sentidos. Y los sentidos son truchos, son mentirosos. Inventan cosas que no están y roban cosas que sí están. Entonces conocemos el mundo a través de esas puertas. Pero lo que somos, finalmente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra moral, es la actividad de un grupo de neuronas interactuando con otras, ¿sí? No hay que ser tan reduccionista de decir, entendiendo cómo funcionan las neuronas, yo entiendo una persona. Porque te falta lo otro, te falta lo social, te falta la interacción. Pero la relación entre esas dos cosas somos nosotros, ¿sí? Lo que traemos de fábrica, tus genes, tu sinapsis, la forma en la cual se organiza el cerebro, y lo que hacemos con eso que traemos de fábrica, cómo dos cerebros se comunican entre sí, cómo nuestro cerebro se comunica con un ecosistema, con la naturaleza. A eso me refiero con que somos nuestro cerebro. También somos cómo interactuamos, pero para entendernos tenemos que entender cómo funciona el cerebro, de una perspectiva absolutamente materialista. Nos falta mucho para entender, pero muchísimos, y años luz para entender cómo funciona. Pero el secreto está ahí. No necesitamos un espíritu, no necesitamos algo inmaterial para entender cómo funcionamos y por qué hacemos lo que hacemos. Nos falta mucho, pero estamos en camino. Muy bien. Bueno, acá dejan una pregunta, dice, ¿cómo funcionan los genes clock cuando hay jet lag? Clock es un gen, ¿sí? Me parece que se refería más a... Es uno de los varios que se llaman genes reloj. A nivel molecular, el reloj circadiano es un circuito de genes que se autorregulan a sí mismos cada 24 horas, ¿no? Entonces, cuando hay jet lag, ¿cuál es el problema? El circuito sigue funcionando, ¿sí? Pero la entrada al circuito es confusa, porque vos venís de una entrada en la cual la luz se prendía a cierta hora y se apagaba a otra hora, y de pronto, mucho más rápido de lo que el reloj se adapta, llegás a un lugar donde la luz se prende y se apaga a otra hora, ¿sí? Y llegás a Europa y las cosas ocurren 6 horas más tarde, o te vas para el otro lado, si te vas para la costa este de Estados Unidos, y las cosas ocurren mucho más temprano. Entonces, ¿qué pasa con estos genes reloj?
siguen funcionando, pero tardan en sincronizarse de nuevo, en ponerse de acuerdo con la luz del nuevo lugar. Ese tiempo que tardan en ponerse de acuerdo y en sincronizarse es lo que nosotros sufrimos como jet lag. Que llegaste a un lugar, no entendés nada, por unos días estás zombie, hasta que de pronto empieza a acomodarse ese circuito de relojes para que vos puedas charlar adecuadamente con la luz y con la naturaleza. Bien. Me ha pasado cuando he viajado. He estado sola, lo reconozco. ¿Crees que la ciencia y el arte van juntos o separados? Son dos miradas sobre el mundo absolutamente complementarias, cada una con sus técnicas, cada una con su lenguaje. Muchas veces pueden complementarse, ¿sí? Los artistas contemporáneos cada vez más utilizan a la ciencia y la tecnología, y muchas veces nos pasa que desde el arte algo nos inspira para interpretar datos o para entender un experimento, o para diseñar un experimento. Pero son dos miradas maravillosas para entender el mundo y no podríamos vivir con una pero sin la otra, ¿no? Cuando las podemos juntar está buenísimo, y cuando van por separado también está buenísimo. Bien. Bueno, acá nos comentan que dicen que la literatura ha descrito realidades humanas y científicas antes de que hayan ocurrido, descubierto o inventado. Para vos, ¿esto es cierto o no? No, sí y no. En general, cuando uno lee cosas de ciencia ficción, se maravilla, ¿no? Las cosas que escribía Julio Verne, o las cosas que pensaba un Ray Bradbury, o lo que fuera. Pero no era cualquier persona, o un Herbert Wells. Eran personas que estaban permanentemente leyendo ciencia, entendiendo la ciencia de su época, y con una mente brillante que les permitía atar cabos de esa ciencia de su época, e imaginarse qué iba a pasar en el futuro corto, sí, futuro inmediato, no en el futuro demasiado largo. Entonces no es que lo inventaron y eso fue lo maravilloso. Pudieron deducirlo, y eso es lo maravilloso. Tuvieron a su disposición una serie de datos de lo que estaba pasando en la ciencia, y entonces llegaron a la conclusión, y mirá, si esto sigue este camino, dentro de 50 años seguramente pase tal cosa, dentro de 100 años pase tal cosa. Cuando te querés ir mucho más adelante, la vas a pifiar, ¿no? Cuando vos querés imaginarte qué va a pasar dentro de 1000 años, y la vas a pifiar, necesariamente. Claro, es como que eran visionarios a partir de hechos o de datos que podían disponer. Bien, ahora hay una pregunta acá que dejaron en el chat. ¿Cuál crees que es la forma de combatir las fake news o la pseudociencia, como las teorías conspirativas? Ahora contestamos. Primero, lo que tengo que aclarar, tengo que ir cortando ahora, pues 7 y poco, tengo otra cosa. Igual estuvo buenísimo, sin más allá de eso. Vamos con las fake news. Es un problema, claro que es un problema, pero me parece que nos estamos equivocando mucho de estrategia. ¿Qué hacemos nosotros, estudiantes de ciencias, de ingeniería, científicos profesionales, tecnólogos? Denunciamos a las pseudociencias, ¿no? Y decimos, mira la estupidez que cree la gente que cree en la homeopatía, que cree en la astrología, gente estúpida que cree en la tierra plana, o que no se da vacunas, y vamos con la antorcha de la ciencia, porque es la antorcha de la sabiduría, y nadie nos da pelota. Alguien que está convencido o convencida de que las vacunas causan autismo, por más que vos le lleves una montaña de papers que demuestran que no es así, va a seguir convencido o convencida. Tenemos que lograr otro tipo de empatía, tenemos que lograr meternos en la cabeza del otro, de por qué se creen esas cosas, por qué se llega a una cosa así, y en algunos casos tirar la toalla, ¿no? En algunos casos pensar que no es una batalla que valga la pena. A ver, la gente piensa que la Tierra es plana, ¿le importa a alguien? La verdad que no. Si se quieren divertir, adelante, ¿sí? ¿Por qué no los vas a convencer? En cambio, la gente que piensa que las vacunas hacen mal, ahí sí tenemos que preocuparnos, ¿sí? La gente se guía por la astrología. A ver, ¿quién no lee el horóscopo en un diario? Todos, sí, nos divertimos un poco. La gente que dice, y sí, hoy voy a dar un examen, o voy a salir de viaje, o me voy a declarar mi amor a una persona porque el horóscopo dice que es así. No le hace mal a nadie, ¿sí? Pero alguien que, teniendo una enfermedad,
elige la homeopatía, que es agua, ¿sí? Que básicamente es placebo, en desmedro de hacerse un tratamiento que tiene mayor probabilidad de éxito, ahí tenemos que preocuparnos. Y si vamos a denunciar, nos va mal. Si vamos a decir, la homeopatía es falsa, es mentira, qué sé yo, pero otro lado generas más anticuerpos. Entonces tenemos que pensar de nuevo cómo combatir estas cosas que sabemos que llegan mucho más lejos de lo que quisiéramos. En este caso, las mentiras tienen patas largas, ¿sí? Las fake news llegan más lejos y a más gente que las noticias reales, las noticias con fundamento. Entonces tenemos que cambiar un poco la estrategia porque algo estamos haciendo mal. Bueno, Diego, queremos agradecerte muchísimo por todo lo que conversaste con nosotros, por responder todas nuestras preguntas. La verdad que, bueno, pasamos un muy lindo momento, espero que vos también hayas disfrutado de esta conversación y, bueno, esperamos que si venís a Santa Fe, poder encontrarnos y hacer esto en vivo, ¿no? Ya claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Fue un muy lindo rato, hermosas preguntas, y muy bueno saber que están todos ustedes ahí queriendo hacer ciencia, queriendo hacer ingeniería, porque así tenemos un futuro más asegurado cuando se acabe esto, porque como decía el gran filósofo argentino Julio Grondona, todo pasa, así que en algún momento esto también va a pasar. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta pronto. Hasta luego. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Diego. Y a todas. Bueno, y nada, también darle las gracias a todos y todas los que están presentes y que estuvieron escuchando y dejando sus preguntas y sus aportes y que, nada, si quieren conocer algún otro tema, otra cosa, otras personas, totalmente abierto a recibir cualquier propuesta, manden, escríbanos, díganos, organicémoslo juntos, que nada, de eso también se trata y es lo más lindo de estar pensando las cosas que uno quiere ir aprendiendo, más allá de lo que aprende en la facultad y encontrarse en momentos como este. Así que nada, cuando quieran, nos escriben, nos hablan, organizamos lo que sea. Y muchas gracias. Gracias por quedarse. Y bueno, hasta pronto.